tema muy importante ya se ha aprobado en el Senado, el tema de las 40 horas laborales aquí en México, un país que ya tenía ya tiempo pidiendo y exigiendo esta reforma, pues sobre todo por los datos que arrojaba la OCDE de que somos el país que más trabaja. Ahora, pues, ¿qué sigue? ¿Cuándo entrará en vigor? Todavía faltan espacios donde pase por la Cámara de Diputados al respecto. Efectivamente, así como lo comentas, todavía falta culminar el proceso legislativo, que todo parece que va a salir a la perfección. Primero pasa a la Cámara de Diputados, ya que sea aprobado por los diputados, pasa a los congresos locales. Recordemos que al ser reforma constitucional y no solo una modificación a la Ley General del Trabajo, tiene que pasar por los congresos locales y posteriormente ya sería lista para que el Ejecutivo lo publique en el Diario Oficial de la Federación. Y como también lo mencionas, esto es un fallo histórico, ¿no? Bueno, una legislación histórica porque, como bien lo mencionas, la OCDE ya advertía que en México somos el país en el que más se trabaja, ¿no? Y esta es la culminación de una serie de reformas y de modificaciones a las condiciones laborales que se han venido viviendo en México en los últimos 2 sexenios, ¿no? Vemos la comparación del salario mínimo, el crecimiento que se le ha dado al salario mínimo de más del 100%, y se suma a la más reciente reforma que fue la modificación a la ley del trabajo para la ley Silla, ¿no? La conocida ley Silla. Es decir, vamos avanzando, se ve un avance, vamos caminando rumbo a la garantía de los derechos de los trabajadores en México y claro que es un fallo que hay que celebrar. Nos sumamos, esto es muy importante, a muy pocos países en Latinoamérica que tienen una legislación de las 40 horas, me parece que únicamente Chile y Ecuador, bueno, y Canadá y Estados Unidos, pero somos un país que está avanzando en los derechos de los trabajadores, es algo muy importante de puntualizar. Ujú, así es, y recuerdo mucho el país que fue pionero en este tema de la reducción de la jornada laboral en Reino Unido. Después ya se fueron probando en otros países para ver cómo funcionaba y se acomodaba al respecto, pero aquí en América Latina, en México, se veía como algo más alejado, no se acercaba tanto. Por algunos intereses económicos, las empresas tenían esa resistencia para que llegara esta reducción de la jornada. Efectivamente, y también es importante explicar que es por ello que esta reforma considera y contempla una avance paulatino hasta 2030 para poder llegar a las 40 horas, ¿no? Escuchábamos mucho eco, sobre todo en medios tradicionales, sobre si esta reforma realmente representa un cambio, ¿no? Al no asegurar lo de los 2 días de descanso. Hay que ser muy claros en este punto y hay que decirlo. No todas las industrias son iguales y en México esta lucha no solamente es de una legislación, ¿no? Sino es justo contra las resistencias que han presentado los ciertos sectores empresariales en México, ¿no? Esto, por eso la mañanera del día de hoy la presidenta destacaba tanto la labor de la Secretaría del Trabajo al poder lograr un acuerdo histórico, porque sí había muchos empresarios con estas ideas neoliberales de poner freno de mano a este tipo de derechos laborales, pero es un gran logro y se celebra y se va a celebrar más como vaya avanzando la aplicación de esta nueva normatividad en México. Sí, porque hay varios sectores que son muy diferentes. Su naturaleza de la cantidad de horas puede variar y no verse tan afectado en términos de la productividad. No es lo mismo un trabajo de oficina a un trabajo ya de campo. Ahí ya las horas empiezan a hacer la diferencia y es en donde el trabajo que se va a hacer en conjunto con lo que hace la Secretaría del Trabajo para llegar en esta coordinación, en esta armonía con los empresarios, pues es muy importante porque no se puede hacer de golpe en todas las industrias todo por parejo porque sería casi como una catástrofe económica. Efectivamente, justo en la mañanera mencionaban el impacto económico que esto tiene para las empresas y es lo justo es justo, como dicen por ahí, ¿no? El poder lograr un acuerdo que vaya aplicándose paulatinamente permite más flexibilidad a las empresas y a su vez pues garantizar los derechos de los trabajadores, ¿no? Como bien lo puntualizas, es algo que hay que dejar muy claro. No todas las industrias funcionan de la misma manera, y menos en un país tan diverso como lo es México, ¿no? No es lo mismo las horas trabajadas en una oficina que en un campo, como lo mencionas, o en algún tipo de sector que se tiene que adecuar a las condiciones climáticas, que se tiene que adecuar a las horas de producción, ¿no? Entonces, esta ley
es flexible, pero sin duda es un gran logro para todos los obreros del país, ¿no? Para todos los que somos trabajadores. Ujú. Ya esos cambios paulatinos que, pues al final de cuentas van dándole nuevamente la importancia al trabajador, porque recordemos todos esos años que estuvieron abandonados donde el salario mínimo pues era pues deplorable, luego la cantidad de horas trabajadas eran sumamente masivas, eran pesadas y circula mucho en redes sociales si está este dicho de el echaleganismo, donde somos el que más trabaja, el que más se esfuerza, es el que va a salir adelante. Bueno, entonces medio México o todo México ya sería rico en ese entonces. Efectivamente. Y esas son las herencias del neoliberalismo, ¿no? Es muy importante dejar esto sobre la mesa porque nos hicieron creer durante varias décadas que el pobre era pobre porque quería, y que el pobre era pobre porque no trabajaba, y que el que no trabajaba era porque no quería. Y esto es totalmente mentira, ¿no? Pasamos, y lo podemos ver en números, pasamos de los 80 pesos del salario mínimo y 48 horas laborales a una jornada de 40 horas con un salario mínimo que ya rebasa los 270 pesos, ¿no? Y bueno, los números, ¿cuántas personas han salido de la pobreza, no? Entonces, esto es la cúspide de cómo se rompe una narrativa de décadas de justo del echaleganismo, de priorizar el beneficio de las empresas, a ver por el trabajador y poner al trabajador en el centro. ¿Por qué? Porque esta política de bienestar nos muestra que la base social en México y económica en México es el trabajador. Ujú. Y es un Así es. reconocimiento sin duda. Así es. Y otra cosa que también me llamó la atención, pues cuando se da esta votación en el Senado, pues fue que la mayoría de los legisladores votaron a favor, aún siendo de oposición. Ya ves que siempre se mandaba en contra cualquier iniciativa que mandara el gobierno. Esta vez hubo lo contrario, votaron a favor, pero claramente hubieron comentarios por parte del PRI, PAN y MC al respecto de algunos puntos que hay en la misma reforma, en los mismos cambios, ¿no? Sí, claro. Y hay puntos muy válidos, ¿no? O sea, no se trata de desvirtuar un discurso solo porque venga de algún color. Hay discursos muy claros y hay puntos que se tendrán que mejorar poniéndose en marcha, ¿no? Y que también era muy complicado abarcar en una primera reforma, pero también, y hay que dejar muy claro que llegamos a un punto en el que la comunicación se convierte en vital para poder transmitir los mensajes que la política y todas sus variantes tienen para el pueblo de México, ¿no? Entonces ya llegamos a un punto en el que también la oposición ocupa el estrado básicamente para desvirtuar cualquier tipo de política que sea impulsada por el oficialismo, pero sí hay que dejar muy claro, y es un mensaje que tiene que llegar a las audiencias, esto es un logro y esto es un avance histórico para los trabajadores en México. Si bien va a poder estar, en un futuro podremos ver una evaluación de la política pública de impacto, a ver cómo es que se logra el avance, sí, y se podrá hacer modificaciones, pero en primera instancia esto es histórico. Así es, y pues los mismos resultados que vimos, como comentaste anteriormente, el tema de la reducción de la pobreza con el incremento del salario mínimo, pues ya veremos con el tiempo si esta reforma benefició más o si seguimos igual. Pero a grandes rasgos se ve bastante comprometedor. En estos momentos pues ya va a iniciar paulatinamente la reducción de la jornada laboral y pues lo veremos reflejado pues en nuestra salud mental, en poder convivir, en poder hacer otras cosas que no sean productivas básicamente. Efectivamente, es que eso hay que tenerlo muy claro, las personas tienen que priorizar su felicidad sobre el trabajo y eso es algo que esta reforma va a permitir, ¿no? O va a ser un avance hacia, ¿no? Pasar más tiempo con la familia, dedicarte más tiempo a tu salud mental, dedicarle más tiempo a lo que tú quieras, ¿no? Ujú. Sí, Pero a final de cuentas priorizar al ser humano como humano y no como trabajador. así es, todos tenemos derecho al ocio para el final de cuentas y pues viviendo en Efectivamente. estos tiempos que nos exigen cada vez más productividad, que debemos de hacer y de hacer, pues el tener un momento de pausa, de calma, ayuda y hace gran diferencia. Pues Así es. Enrique, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales? ¿Dónde te podemos leer? Claro, yo escribo todos los días para SPR Informa, para los medios públicos y en mis redes sociales me pueden encontrar como @EnriqueCart. Muy bien, ahí para que se echen una vuelta y te puedan leer en estos medios. Enrique, Muchas muchísimas gracias. gracias por acompañarnos el día de hoy. Ten una excelente tarde. A ustedes y enhorabuena para todos los trabajadores de México. Una